Situación. Entre las 12 tribus de Israel perdura una antigua enemistad. Misión: unificar la nación, conquistar Jerusalén y crear unas fronteras seguras en torno al año 1000 a.C. Ejecución: empleo de soldados de infantería y guerrilleros. Control y mando: Rey David. El Rey David. A continuación vamos a hablarles de un famoso guerrero. Casi todo lo que sabemos acerca de la carrera militar del rey David procede de la Biblia. Es una historia en la que se mezclan la realidad y el mito. Tanto es así que muchos historiadores y arqueólogos dudan a la hora de separar ambas partes. Pero tratemos de retroceder en el tiempo, hasta el siglo X a.C., la época en la que al parecer vivió y reinó David. La Biblia cuenta que esta era el arma favorita de David, y la historia parece confirmarlo, pues la utilizaban muchos de sus soldados. La honda era ligera y su munición no resultaba difícil de encontrar. Además, permitía atacar al enemigo manteniéndose a distancia. Utilizada con destreza, podía ser un arma letal, y quizá fuera la que catapultó al rey David hacia la gloria. Se le conoce sobre todo porque venció al mítico Goliat. Pero también fue el conquistador de Jerusalén y el unificador de Israel. Sin embargo, ¿qué sabemos realmente acerca del hombre? ¿Su pasión por las mujeres? ¿Su carisma como líder? Su figura ha sido ensalzada durante siglos por todo tipo de artistas. David es sin duda un mito más que un hombre. Pero su historia empezó a adquirir solidez en 1993, gracias a un descubrimiento arqueológico, una losa de piedra hallada en Israel con la inscripción Casa de David, y que tiene en torno a 3000 años de antigüedad. Para ciertos eruditos y arqueólogos, esto sugiere que David fue un personaje real y que las hazañas narradas en la Biblia fueron en esencia hechos históricos y no producto de la mitificación. En la actualidad, la mayoría de los arqueólogos creen que el rey David fue un personaje histórico. Consideran que debió ser un líder carismático, artífice de hechos memorables para su pueblo. Sin embargo, aún no tienen claro hasta qué punto fue relevante su figura. La historia de David comienza en el turbulento Oriente Medio de hace 3000 años. Egipto y Babilonia eran los dos imperios dominantes en la zona. Entre ellos estaba Canaán, una región del Mediterráneo poblada por cananeos, filisteos e israelitas. Todos estos pueblos estaban enfrentados por el mismo territorio. Los israelitas de la época de David se dividían en 12 tribus que ocupaban cada una de ellas su correspondiente territorio dentro de Canaán. Aunque estas tribus a menudo entraban en conflicto, estaban, sin embargo, unidas por importantes vínculos, como el judaísmo y algunas tradiciones comunes. Su instinto de conservación les llevó a unirse para hacer frente a los filisteos que pretendían expulsarlos de sus territorios. Tenían líderes electos que los protegían de las incursiones de sus vecinos. Los filisteos procedían del Egeo y se caracterizaban por su belicismo. Eran agresivos, así que tras asentarse en la costa, pretendieron avanzar hasta las montañas centrales. Las montañas centrales de Canaán estaban pobladas por las tribus de Benjamín y Judá. De acuerdo con los textos bíblicos, ambas tribus habían elegido a un hombre llamado Saúl como rey. Fue bajo su reinado cuando llegó la amenaza filistea. A pesar del éxito innegable de Saúl contra los filisteos, este rey nunca contó con la aprobación de todas las tribus y, por tanto, nunca pudo reunir a un verdadero ejército bajo su mando. Dependía de los voluntarios, y los únicos que solían unírsele provenían de las tribus locales que habían sido atacadas por sus vecinos.
La Biblia habla de una batalla en particular durante la cual las fuerzas de Saúl y las de los filisteos se encontraban dispuestas a enfrentarse apostadas en sendas colinas. Algunos dicen que este es el monte en el que se encontraba el ejército filisteo. Debajo está el valle de Elá. El valle de Elá es un punto estratégico que parte desde la llanura costera y se va introduciendo desde Filistea hasta el corazón de Judá. Es perfectamente posible que las dos fuerzas entablaran batalla en este punto. Los filisteos estaban apostados en un monte y los israelitas en el monte opuesto, y entre ambos estaba el valle. El entorno físico y geográfico de la batalla es verosímil. Hay una descripción del territorio que coincide perfectamente con lugares que conocemos. Las antiguas tácticas de guerra descritas en la Biblia son también verosímiles. Algunos generales, cuando debían afrontar una gran batalla potencialmente muy costosa, a menudo preferían la lucha individual de un solo hombre contra otro, en lugar de un enfrentamiento con todo su ejército. Enviaban a sus dos mejores soldados y ambos se batían en duelo en representación de sus líderes. Este es el contexto de la célebre lucha entre David y Goliat. Personalmente, la historia me parece creíble, porque recoge un enfrentamiento de los israelitas contra los filisteos, conforme a costumbres de guerra propias de estos últimos. Aunque la batalla épica entre David y Goliat es verosímil en términos históricos, no existen pruebas fehacientes de que realmente se produjera. No es algo que pueda demostrarse históricamente. Es muy difícil verificar hechos tan particulares, especialmente una lucha individual. Y aún así el relato ha sobrevivido, quizá por lo llamativo que resulta. El mejor guerrero de los filisteos era Goliat, a quien se describe como un gigante, portador de una imponente espada, cuya sola visión atemorizaba a sus enemigos. Recurrían a él para entablar una especie de guerra psicológica. Con la imagen de tan temible guerrero trataban de amedrentar al enemigo, de desmoralizarlo. Los israelitas debían encontrar entre las tropas de la milicia algún guerrero capaz de enfrentarse a Goliat. ¿Pero quién? Según la Biblia, en esta batalla estaba en juego un territorio. Si los filisteos hubieran ganado, Israel habría caído bajo su dominio. La Biblia cuenta que un joven pastor se presentó voluntario para acometer el reto, enfrentarse a Goliat. Se llamaba David. Era miembro de la tribu de Judá, el menor de 7 hermanos. Había sido criado por un pastor de la zona de Hebrón. Como tantos otros grandes personajes de la historia, David parecía provenir de un entorno humilde, pero finalmente sobresalió entre los demás y acabó formando parte de la memoria colectiva de su pueblo y de la historia. Lo hizo con un arma rudimentaria. Los pastores usaban la honda para mantener unido a su rebaño y alejados a los lobos, pero también la usaban los guerreros. La honda era un arma primitiva pero muy eficaz. Era una simple cuerda de lana trenzada como esta, o de cuero sin curtir como esta otra, con un trozo de cuero o saco cosido en medio. Permitía a los guerreros mantenerse fuera del alcance de sus enemigos al tiempo que tenían a estos a tiro. Podía utilizarse de dos maneras. Si se usaba una piedra grande, se colocaba esta en el saco. Se hacía girar la honda y luego se lanzaba la piedra a las filas enemigas sin un objetivo fijo. Si el proyectil era más pequeño como este, el giro se hacía sobre la cabeza, lo que imprimía al proyectil una trayectoria plana y una gran velocidad en busca de un objetivo particular. El enemigo podía recibir un golpe mortal. Pero además suponía otra ventaja. La honda era un arma que podía mantenerse escondida hasta el último momento, lo cual permitía aprovechar el factor sorpresa ante un oponente más fuerte o mejor armado. Cuando David tuvo a tiro a Goliat, sacó la honda y lanzó la piedra.
Salió propulsada prácticamente como una bala, y cuando alcanzó su objetivo, la frente de Goliat, el temible gigante cayó abatido. En un instante David se abalanzó sobre él, le arrebató la espada y de un certero golpe le cortó la cabeza. Cuando David alzó la cabeza cercenada de su enemigo, el efecto psicológico entre los filisteos fue tan devastador que salieron huyendo despavoridos. David, inesperado vencedor, aprovechó su oportunidad y se convirtió en un héroe. Supongo que aquel hecho determinó la trayectoria de David. No se trataba de un gran guerrero en cuanto a su fuerza o habilidad, pero era ingenioso, inteligente. Tras la victoria de David, y por tanto de los israelitas, los filisteos fueron expulsados del territorio de Israel, en las tierras altas, y quedaron confinados en su territorio primitivo. Después de vencer a Goliat, la Biblia dice que David se unió al ejército del rey Saúl. Gracias a su carisma y a sus dotes naturales para el liderazgo, no tardó en ascender hasta tener bajo su mando a todo un regimiento. El texto bíblico no nos da información sobre su entrenamiento, pero podemos suponer que aprendió rápidamente y que llegó a dominar las armas de la época, incluidas la espada y la lanza. En poco tiempo, David se convertiría en un auténtico guerrero. Irónicamente, el éxito de David se volvió contra él. Su creciente poder llevó a Saúl a considerarlo una amenaza. La popularidad de David se convirtió en una obsesión para Saúl, que llegó a ordenar que lo mataran, pero David logró escapar y huyó a las montañas, al sur de Hebrón, una zona desértica. David se convirtió en un proscrito. Aunque vivía furtivamente, tenía un plan a largo plazo. Una serie de movimientos meticulosamente calculados asentarían las bases de su futuro éxito. Al huir del palacio de Saúl, David escapó de una muerte segura a manos de los sicarios del celoso monarca. Por supuesto, su primera preocupación era sobrevivir, pero David era ambicioso. Empezó a urdir un plan para gobernar a todos los israelitas, pero para lograrlo necesitaba un ejército. Una vez que David se convierte en un proscrito, otros hombres de diferentes partes de Israel, de otras tribus, que tampoco aprueban el reinado de Saúl, se unen a David. ¿El resultado? David se convierte en el señor de la guerra de aquella zona montañosa, casi inaccesible para el ejército organizado de Saúl, pero poblada por tribus hostiles a Israel. David y sus rebeldes vivían en cuevas y se convirtieron en expertos en el viejo arte de la guerrilla. No permanecían mucho tiempo en un mismo lugar para evitar ser atrapados. Perfeccionó la técnica de lucha con un pequeño grupo de hombres armados, moviéndose rápidamente, atacando y huyendo. Se ocultaban en los montes y atacaban poblaciones y asentamientos. David contaba con un reducido ejército de apenas 600 hombres, pero sus tácticas eran eficaces. En este tipo de guerra de guerrillas no había reglas. Luchaban a vida o muerte y se defendían de los asaltantes y de los soldados enviados por Saúl sin que la moralidad o los escrúpulos los frenaran. Se imponía la ley del ojo por ojo. Las convenciones de la guerra dictaban que si se raptaba a hombres y a mujeres, se quemaban ciudades y se mataba indiscriminadamente, estos hechos se pagarían con la misma moneda. Aún no se había oído aquello de poner la otra mejilla. David, un inteligente estratega militar, diseñó un plan que en principio parecía una misión suicida. De piedra hallada en Israel con la inscripción Casa de David y que tiene en torno a 3000 años de antigüedad. Para ciertos eruditos y arqueólogos, esto sugiere que David fue un personaje real y que las hazañas narradas en la Biblia fueron en esencia hechos históricos y no producto de la mitificación. En la actualidad, la mayoría de los arqueólogos creen que el rey David fue un personaje histórico. Pero también fue el conquistador de Jerusalén y el unificador de Israel. Sin embargo, ¿qué sabemos realmente acerca del hombre?
¿Su pasión por las mujeres? ¿Su carisma como líder? Su figura ha sido ensalzada durante siglos por todo tipo de artistas. David es sin duda un mito más que un hombre. Pero su historia empezó a adquirir solidez en 1993, gracias a un descubrimiento arqueológico, una losa. Situación. Entre las 12 tribus de Israel perdura una antigua enemistad. Misión: unificar la nación, conquistar Jerusalén y crear unas fronteras seguras en torno al año 1000 a.C. Ejecución: empleo de soldados de infantería y guerrilleros. Control y mando: Rey David. El Rey David. Muchos de sus soldados. La onda era ligera y su munición no resultaba difícil de encontrar. Además, permitía atacar al enemigo manteniéndose a distancia. Utilizada con destreza, podía ser un arma letal y quizá fuera la que catapultó al rey David hacia la gloria. Se le conoce sobre todo porque venció al mítico Goliat. A continuación vamos a hablarles de un famoso guerrero. Casi todo lo que sabemos acerca de la carrera militar del rey David procede de la Biblia. Es una historia en la que se mezclan la realidad y el mito. Tanto es así que muchos historiadores y arqueólogos dudan a la hora de separar ambas partes. Pero tratemos de retroceder en el tiempo, hasta el siglo X a.C., la época en la que al parecer vivió y reinó David. La Biblia cuenta que esta era el arma favorita de David, y la historia parece confirmarlo, pues la utilizaban